conexión con Dios. Al ser una jerarquía, eran los hijos de los reyes. Es decir, que los que estaban llamados a tomar el reinado de Israel eran los hijos de Saúl, si Saúl moría. Pero la manera en que Dios se iba a mover en ese momento era distinta. No era un hijo de Saúl quien iba a sucederlo en el trono, sino alguien que Dios venía preparando desde hace muchos años. Alguien que sacó de detrás de las ovejas, que se llamaba ¿cómo? David. Y Dios lo venía formando, procesando para ese momento. Y precisamente cuando Saúl muere, hay una crisis porque hay un vacío de poder. Y la gente se pregunta ahora, ¿quién va a gobernar? Mucha gente se puso a favor de la familia de Saúl, otros se pusieron a favor de David, pero se necesitaba gente entendida. Mire lo que dice la Biblia referente a la tribu de Isaacar. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice la palabra: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos, ¿en qué? En los tiempos. Está muy brilloso, por favor, me arregla el micrófono. Entendido en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entendidos en los tiempos. ¿Por qué tenían que ser entendidos en los tiempos? Porque esa tribu de Isaacar, al ser entendidos en los tiempos, llegó a gobernar con David. ¿Qué pasó con los que se fueron a favor de Saúl? Perdieron. Quedaron fuera del palacio. No participaron del gobierno porque no entendieron el mover de Dios. Y cuando le hablo de este ejemplo, le hablo de la actualidad, de lo que Dios quiere hacer en este tiempo y con tu vida. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer contigo, con tu familia, sin importar tu edad, tu condición, tu pasado, tu capacidad. Dios en este tiempo quiere levantar una iglesia y tú eres parte de esa iglesia. Pero necesitamos algo muy relevante, y era de lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Necesitamos algo y se llama entendimiento de los tiempos. ¿Y por qué es necesario ser entendido en los tiempos? Porque los entendidos tomamos la oportunidad. ¿Qué hacemos los entendidos? Tomamos la oportunidad. Isaacar, esa tribu, por ser entendida, ocupó un cargo muy importante en el reino de David. Porque cuando usted y yo somos entendidos en los tiempos, entramos a cumplir una tarea profética en un tiempo oportuno. Yo quiero que usted se salga de la idea de que usted nació solo para crecer, multiplicarse y morir. Cuando usted y yo conocemos a Cristo, Dios nos convierte en personas de propósito. Dios nos convierte en personas relevantes. Yo no sé si a usted le ha inquietado cuando lee en la Biblia y se encuentra a una Esther, a una Débora, a un José, a un David, a un Abraham, a hombres de Dios que aún después de cientos de años después se habla de ellos. Hay personas que dejan huellas en este mundo. Y tú tienes que ser una persona que deje una huella en este mundo. No una persona insignificante, sino una persona relevante. Una persona que Dios use. Una persona que Dios utilice para un propósito grande. No solamente nacemos para tener una casa, un carro, un vestido, una profesión. No, nacemos para algo mayor que lo que el enemigo ha querido quizás trazar en nuestras vidas. Y muchas veces venimos de circunstancias adversas, de pasados difíciles, pero le quiero decir algo: sin importar el pasado, lo que Dios quiere hacer contigo es grande. Lo que Dios quiere hacer con tu vida es poderoso. Dele un fuerte aplauso al Señor. De la Biblia se habla de Pedro. Pedro fue una persona que cuando fue llamada por Jesucristo,
Pedro entendió que era un kairos de Dios para su vida. Pedro vivía una vida natural. Quizás sus padres habían sido pescadores, obreros. Así es que Pedro trabaja en lo mismo, era un pescador, tenía una agenda de trabajo normal, sabía que al siguiente día tenía que otra vez sacar su barca, traer los peces, venderlos, llevar provisión a su casa. Esa es la rutina diaria de una persona natural. Pero en un momento de su vida apareció Jesús. Eso no estaba en la agenda de Pedro, pero sí estaba en la agenda de Dios. Y cuando Jesús aparece, le dice a Pedro: Pedro, sígueme. Wow. No era cualquiera quien le estaba hablando, era Dios mismo hecho hombre. Y ese sígueme era una palabra rema, un kairos de Dios para la vida de Pedro, que al Pedro entender ese kairos, acató la palabra y accionó siguiendo a Jesús. Y a partir de ese momento su vida fue transformada por Dios. Luego dice la Biblia de un milagro de Pedro, cuando Pedro está en una barca con los discípulos, y dice que Jesús aparece caminando sobre el mar, y allá aparece Jesucristo. Y al verlo Pedro le dice: Señor, al igual que tú estás caminando, yo puedo hacerlo. Mire lo que dice la Biblia al respecto. Mateo capítulo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él dijo: ven. ¿Qué dijo Jesús? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué es un kairos, iglesia? Un kairos es una palabra de Dios para un momento oportuno que cambia nuestra realidad. Mire lo que pasa en la vida de Pedro. Jesús le dice: ven. Una palabra, un direccionamiento, una instrucción. ¿Sabe que después de Pedro y antes de Pedro nunca alguien ha caminado en las aguas? Usted puede tener mucha fe e ir al río Cauca y tirarse e intentar caminar, pero si usted no está en el kairos de Dios, se va a hundir. ¿Ahora me está entendiendo qué es el kairos? El kairos de Dios es una palabra para ti que si tú la obedeces te va a suceder algo sobrenatural. Cuando la Biblia habla del Pentecostés, ese momento en el libro de Hechos donde hubo el derramamiento espiritual, ¿cómo empezó el Pentecostés? Jesús muere, resucita y luego se presenta ante sus discípulos. Y en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 4, mire lo que Jesús dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, lo cual les dijo: oísteis de mí. Jesús se aparece ante los discípulos y les dice: ahora escúchenme bien, déjenme que yo a partir de este momento maneje su agenda. Paren sus actividades, vayan a Jerusalén, vayan a un lugar llamado Aposento Alto y reúnanse, porque Dios va a hacer algo. En la agenda de Dios estaba que 50 días después de la muerte de Cristo, en el Pentecostés, a las 9 de la mañana, se derramara la unción del Espíritu Santo como nunca antes en la historia de la humanidad. Y Jesús les revela ese llamado a los discípulos y ellos lo captan. Y dice: a partir de ahora me voy a mover en el tiempo de Dios. Y si Dios dijo que me encerrara ya en Jerusalén, en ese lugar, voy a ir. Y mire lo que pasa estando ellos allá. Hechos capítulo 2 versículo 1.
Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Es decir, que ellos habían sido entendidos en los tiempos. Dice que todos. No había uno por allá en la tienda, o otro diciendo: no, ando por allá llevando a mi tía que se enfermó, que se quebró un pie, al hospital. Versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando tú eres un entendido en los tiempos de Dios? Mire lo que sucedió en la iglesia primitiva. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo conocí el testimonio de una mujer desplazada, con 2 hijos, sola, pero una mujer fiel a Dios. En la ciudad de Bogotá, ella fue a la iglesia, comenzó a congregarse, comenzó a buscar de Dios. Y Dios un día le habla a esta mujer y le dice: voy a darte una casa. Esta mujer trabajaba, su trabajo era estar en los semáforos vendiendo dulces con una cajita. Y le dice a la mujer: ve y mira la casa que te gusta. Esta mujer, en fe, entendiendo el kairos de Dios, fue, buscó la casa, dijo: esta está linda, quiero esta. Fue en oración, le dijo: Señor, vale tanto. Ahora quiero que vayas y trabajes, porque te voy a dar la provisión. Y esta mujer, contenta, comenzó a declarar, le dijo a sus hijos: vamos a tener una casa. Un día fue donde su pastor y le dijo: pastor, ya voy a tener mi casa. ¿Cómo así? ¿Te viene una herencia? ¿Tienes un dinero ahorrado? No, no tengo nada, pero ya voy a tener mi casa. Al día siguiente de estar en el culto, sale al semáforo y preciso se arrima un carro, baja la ventana. La mujer se voltea para ofrecerle un dulce y el hombre, al verla, sacó una bolsa llena de dinero y le dio 20 millones de pesos a esta mujer. El kairos de Dios. Diga conmigo: el kairos de Dios es una oportunidad. ¿Cuánto le hubiese costado a ella en el cronos? Le hablo de su vida natural, de su agenda natural, de su trabajo normal, conseguir 20 millones. A una mujer desplazada que no tiene un respaldo, que trabaja vendiendo dulcecitos, ¿cuánto le hubiese costado? Pero cuando se mueve uno en el kairos de Dios, pasan cosas sobrenaturales. ¿Cuál ha sido el problema de Dios con su pueblo? Que hay una generación de personas que no son entendidas en los tiempos de Dios. Mire lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Hermano, usted y yo tenemos el mismo Dios. Usted y su vecino tienen el mismo Dios. Pero lo que marca la diferencia en la vida de alguien es que la persona que conoce a Dios sea una persona entendida en los tiempos. Una persona que tiene un oído abierto para Dios. Porque ¿sabe algo? Dios nos habla a todos. Pero hay mucha gente que, a pesar de que Dios les hable, no entienden. Hay mucha gente a la cual Dios les hace promesas, pero no creen. Hay mucha gente a la cual Dios direcciona, pero no obedecen. A mí nunca se me olvida un momento en mi vida
que marcó tanto mi vida que nunca lo olvido. Y ayer precisamente en otra iglesia de la Cruzada estaba el pastor Alberto Motesi, y entré a la oficina a hablar con él, a conversar, y le dije: nunca lo puedo olvidar a usted, porque una vez yo, viviendo en Estados Unidos, fui a un evento en Miami donde él predicó, y cuando él predicó, por medio de él, Dios me habló a mí. Yo estaba sentado en una multitud igual acá, por ahí en la mitad, era un jovencito, pero Dios me dijo claramente: Samuel, deja todo lo que estás haciendo porque te voy a usar. Eso fue todo. Samuel, deja todo lo que estás haciendo porque te voy a usar. Esas palabras para cualquiera pueden sonar comunes, pero para mí no lo fue. Para mí fue un rema, un kairos. Impactó mi vida. Recuerdo que iba con mi hermano y me levanté inquieto y le dije a mi hermano: tengo que hacer todo lo que Dios me dijo. En ese momento tenía una empresa y dije: tengo que venderla, me voy a dedicar a Dios, quiero servirle al Señor. Dios me lo dijo, yo me consagro. Y le doy tantas gracias a Dios por mi actitud en ese momento, que hoy me tienen en este lugar frente a usted. Mis papás siempre contaban su historia de cómo él se proyectó desde muy joven a hacer a ejercer una profesión de policía, y llegó hasta el escalón de teniente. Pero luego Dios comenzó a hablarle al corazón, y luego Dios lo llamó y le dijo: te necesito en Cali. Y él cuenta su historia sin haber nadie en Cali que lo recibiese, sin haber ninguna obra empezada en la ciudad de Cali. Dios le dice a él: váyase para Cali, sálgase de su empleo, deje todo lo que está haciendo, monte todo un chivo y hágale. Mi papá siempre contaba de que cuando le dijo a mi mamá, y me parece que esa debe de ser la actitud de una mujer de Dios, la mujer dijo: si Dios te habló, yo me voy contigo. Porque la mujer tiene que ser idónea. ¿Tiene que ser qué? Idónea. Y hace 2 años que él falleció, la mayoría acá estuvieron, hubo una honra fúnebre al nivel de un presidente. Yo me impacté. Trajeron el tránsito, la policía, habían carros, motos, miles de personas. Los del tránsito paraban los semáforos y esa carroza fúnebre iba directo, llena de multitudes. ¿Sabes por qué? Porque un día hubo un hombre que se metió en el kairos de Dios y logró impactar miles y miles y miles y miles de personas. Entonces, ¿cuál es la exhortación de Dios? Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos. Esa palabra insensatez significa necedad. No seáis necios, sino entendidos. ¿Qué tenemos que ser, iglesia? Mírenme acá. ¿Qué tenemos que ser? Entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. ¿En qué tiene que ser usted entendido? Wow. Ahora, ¿por qué debemos ser entendidos en los tiempos de Dios? Porque el hombre natural vive en el cronos. El hombre espiritual vive en el kairos. ¿Qué es el hombre natural? Mañana a las 8 de la mañana entro a trabajar. El martes al mediodía tengo un almuerzo con tal persona. El miércoles a las 9 de la mañana tengo que ir a la lavandería por un vestido.
El día viernes en la noche tengo un partido. Es la agenda humana, la agenda natural. Pero el kairos de Dios es muy diferente. Es el hombre o la mujer que conoce los tiempos de Dios y se mueven en ellos. Y le quiero decir algo. El kairos de Dios para un espiritual derrumba todo el cronos del hombre. Es decir, la agenda de Dios está por encima de tu agenda, si eres espiritual. Un día Moisés lleva 40 años en un desierto errante, allá cuidando ovejas. Pero dice la palabra que un día se le apareció una zarza ardiendo. Y esa zarza ardiendo significaba el kairos de Dios. Y dice que Moisés paró su agenda. Quizás y seguramente él tenía una rutina diaria de cuidar las ovejas, de limpiarles el popó, tenía que quitarle la lana, tenía que asear el establo, a las 12 ir a almorzar. Pero él ve la llama y para su agenda y dice: allá hay algo sobrenatural. Y dice que Dios se le aparece por medio de la zarza. Y esa aparición le cambió su vida. Pasó de ser un pastorcito de unas cuantas ovejas a un líder de una nación. ¿Sí ves lo que provoca el kairos de Dios? Un día Dios se le aparece a David. David estaba cuidando las ovejas de su padre. Era un niño. Estaba ya ocupado en sus cosas cotidianas. Seguramente el papá le había enseñado lo que tenía que hacer. Le había marcado unos tiempos, unas tareas. Él estaba en su cronos, en su agenda. Pero un día llega el profeta Samuel a casa de Isaí, su padre. Y dice que Isaí, al no verlo en la casa, pregunta: ¿dónde está el menor? Y el papá dice: manden a llamar a David. Y David estaba en su rutina. Él hubiera podido decir: pero ¿cómo dejo las ovejas solo? Dígale a mi papá que no puedo ir. Estoy haciendo lo que él me dijo que tenía que hacer. Yo soy responsable. Yo tengo que sacar esto adelante. Tengo que cortarle las uñas a las ovejas. Tengo que hacerles un peinadito. Tengo que limpiarle los oídos. Tengo tantas cosas que hacer. Pero David dice: no, hay un kairos. Wow. Y él va donde el profeta Samuel. Y ese momento de la unción cambió su vida para siempre. Cambió su vida. Te quiero decir algo: el kairos de Dios puede cambiar tu vida para siempre. El kairos de Dios puede cambiar a tus generaciones para siempre. David hubiese podido ocuparse cuidando las ovejas, tener hijos y que hubiesen sido pastorcitos. Pero por atender al kairos de Dios, sus hijos nacieron en un palacio. Tus decisiones espirituales trascenderán a tus hijos, a tu familia, a tu descendencia. Lo que tú hagas para obedecer a Dios, lo que tú hagas entendiendo el tiempo de Dios, marcará a tus generaciones, marcará tu destino, marcará tu futuro. Te convertirá en un hombre relevante, en una mujer de Dios, en una persona que deje huella en este mundo. Un día Dios le dice a Abraham: Abraham, deja todo lo que tienes y sal. ¿Para dónde, Señor? Sal. Wow. El kairos de Dios está por encima de nuestra lógica. Porque Abraham, aunque no sabía para dónde iba, sí sabía con quién iba. Dios se le reveló a Abraham y le dijo: suelta tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, suelta. Y capítulos después,
dice que era el hombre más rico sobre la tierra. ¿Lo dice así o no? El padre de una nación, el padre de la fe, un hombre grande. Lo que a ti te hace grande es la revelación de Dios en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Entender el kairos de Dios, iglesia, es percibir las cosas de Dios. Cuando llevaron a Jesús al templo, teniendo unos pocos meses de nacido, nadie sabía que era Jesús. Pero cuando llegó al templo había un hombre entendido, Simón, y dijo: este es Dios. Eso es un hombre entendido. Cuando Dios llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Santiago, y les dijo: síganme, ellos fueron entendidos en los tiempos. Por supuesto, para conocer los tiempos de Dios tenemos que ser espirituales. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Oiga pues, para lo que para ti es un kairos, para otro es locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Déjame decirte algo: cuando no hay revelación en tu vida, el diablo hace lo que quiera contigo. En el tiempo del profeta Samuel dice que no había revelación, no había visión. La visión escaseaba. La gente estaba cegada, no era entendida porque no buscaban de Dios. Note cómo Jesús vino hace 2000 años y la mayoría no lo recibieron. Porque para aceptar a Cristo en ese momento usted tenía que ser un entendido de Dios. Pedro era un entendido. Cuando Jesús le dice: ¿quién soy yo? Él dice: tú eres el Hijo de Dios, el Salvador. Pedro era un entendido de Dios, por lo tanto no le costó dar su vida por él. El problema es cuando no hay entendimiento, cuando no discernimos. Mientras Jesús pasaba montado en un burrito por Jerusalén, los religiosos estaban encerrados en el templo, ignorantes. Dios afuera y su religión adentro. Más la gente común, que era entendida y le tiraba ramas, lo adoraba diciendo: Él es el Hijo de Dios. Porque el entendimiento de Dios no tiene que ver con la sabiduría humana o con el intelecto humano, hermano, sino con el corazón del hombre. Y eso pasó 2000 años atrás, pero hoy también pasa. Hay gente que aunque se le habla de Cristo, no entienden quién es Cristo. Hay gente que aunque asiste a una iglesia, no conoce a Cristo. Hay gente que aunque lee la Biblia, no la entiende. Aunque recibe una promesa, no la cree. Aunque Dios le da una dirección, no la asimila. Porque no son entendidos. Y Jesús fue uno de los que le reprochó a esa generación. Mire lo que dice Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Verso 56. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. La persona natural, si ve el cielo oscuro, dice: va a llover. Wow. Revelación humana. Si vemos el sol fuerte a las 7 de la mañana, decimos: hoy va a ser calor.
Wow, no tenemos que ser muy inteligentes para eso. Pero Dios, Jesús mismo, frente a ellos le dice: ustedes logran entender el cielo, pero no saben quién está frente a ustedes. Jesús está en este lugar hoy, y Él te quiere decir: yo soy Dios y tengo grandes cosas para ti, dice el Señor. Entiéndeme, tengo un propósito para tu vida. Tenemos que pedirle a Dios que quite el velo, que destapone nuestros oídos, que disponga nuestro corazón para que las cosas sean distintas. Porque le quiero decir algo: ¿qué pasa si usted es un entendido de Dios? Daniel capítulo 12, versículo 3. Escuche esto: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué está diciendo Dios? Los entendidos resplandecerán. ¿Cuántos de ustedes quieren resplandecer? Mire lo que pasa con Pedro, un pescador, y ahora es un apóstol con tanta unción que cuando caminaba a su sombra sanaba a los enfermos. Ahora es un líder de una iglesia poderosa, neotestamentaria, donde lo que Pedro dice se hace. Donde Pedro llegaba, la ciudad era trastornada por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque él fue entendido cuando Jesús lo llamó. Mire lo que pasó con David. David fue un entendido. Quizás David hubiese podido decir: ¿quién es este viejito? Yo nunca lo había visto. Y él me viene a decir que soy un rey. Ahora estoy frente a un Goliat. Ahora estoy en un desierto. El rey me quiere matar. ¿Qué cuentos? Pero David fue entendido, y a los 30 años ahora está sentado en un trono gobernando. Dios te llamó a ti para gobernar. Dios te llamó a ti para que te sientes en un trono, para que tomes control de las circunstancias. Mire ese José, otro pastorcito. Sus hermanos lo aborrecían, pero él le creyó a Dios por medio de un sueño, de una visión, y dijo: este es mi Kairos. Y Josué fue fiel a Dios, y en su tiempo llegó a ser el gobernador de una nación. Y estando en esa posición de autoridad, le dio alimento, le dio tierras y le dio casas a su familia. ¿Por qué? Porque los entendidos resplandecerán. ¡Wow! Por eso Dios habló al pueblo israelita en el libro de Deuteronomio. Y mire lo que Dios dice, Deuteronomio capítulo 1, versículo 13. Dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Hermano, tristemente hay mucha gente que no es entendida. Pero esta palabra Dios la trae hoy para que tus ojos se abran y seas una persona entendida. Porque si eres entendido, Dios te pondrá por jefe. Dios te pondrá en un lugar de influencia. Dios te pondrá en el lugar que Él te necesita. Y cuando estábamos entrando a este tiempo de Kairos, Dios me habló de 3 cosas que van a suceder en la iglesia a partir de ahora.
Y le di toda esta introducción para que lo que diga de ahora en adelante, los que sean entendidos la capten. Si tú eres entendido, lo vas a captar. Si no eres entendido, saldrás igual diciendo: tan bonito el acto de los niños. Pero dígale al que está a su lado: yo quiero ser un entendido de Dios. Dígaselo: yo quiero ser un entendido de Dios. Lo primero que va a pasar en este tiempo, escúcheme esto, es que Dios va a poner un hambre en ti por su presencia. Le repito, Dios va a poner en ti hambre por su presencia. Mire lo que dice el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días. He aquí vienen días. Es decir, hay un profeta que está diciendo: algo va a pasar en un futuro, en un día, ubicado en el futuro. Dice Jehová el Señor: en los cuales enviaré hambre. ¿Qué enviará Dios? Hambre a la tierra. Pero aclara, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Algo que va a pasar en los entendidos es que van a comenzar a tener jaqueca espiritual. Yo no sé si usted es de esos que a las 11:30 está mirando el reloj. ¿Ya toca el almuerzo? ¡Uy, sí! ¿Cierto que somos así? Porque hay hambre. Dios te va a comenzar a inquietar. Te va a comenzar a hablar en la madrugada. El día que no ores, te vas a sentir vacío. Te faltó algo. Es como cuando sales de tu casa sin desayunar porque tenías afán o porque no estaban las cosas hechas y te tocó salir. Hay un faltante en tu estómago. Dios va a ser Él. Dios va a poner hambre en esta iglesia por su presencia. Porque el día que profetizó Amós se cumplió hoy. Cuando hay hambre, hay búsqueda. Y cuando hay búsqueda, hay presencia de Dios en nosotros. Cuando usted sienta esa necesidad de Dios, a partir de ahora no va a ser casualidad. No va a ser casualidad. Quizás tú vas a orar y llevas media hora de devocional y te paras porque te tienes que salir a trabajar, y dentro de ti va a haber algo que va a decir: oiga, quedó como a medias. Como si usted hubiera dejado el desayuno por la mitad. De los 2 huevos se comió uno solo. Es el Espíritu diciendo: estoy provocando un hambre. Estoy provocando un hambre en ti, porque quiero que me busques de corazón. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Cómo está Dios? Diga conmigo: cercano, asequible a todos los que le invocan, pero de veras, de verdad. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere crear hambre en su pueblo. Porque cuando uno tiene hambre, uno busca. Y si usted está en la calle y tiene hambre, se mete a un restaurante y paga. Y si usted llega a la casa y tiene sed, abre su nevera. Dios va a poner un hambre en ti que cuando llegues a tu casa te vas a arrodillar a orar.
Te va a comenzar a despertar en la madrugada y vas a caer humillado delante de Dios, buscando su presencia, porque Dios ha dicho para esta iglesia: voy a poner hambre de mí en este lugar. Va a haber una sed insaciable que solo yo podré llenar en tu corazón, en tu espíritu. Mire, cuando un niño tiene hambre, llora. Cuando un joven de la calle tiene hambre, hasta roba. La mamá, por darle alimento a sus hijos, hasta mata. Hermano, es el tiempo. Si somos entendidos, que entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios te está diciendo: quiero tiempo de ti. El que tenga oídos para oír, oiga. Quiero tiempo en mi presencia. Usted puede tener un día ocupadísimo, hermano, pero usted para su agenda para almorzar. Ahora va a ser más fuerte tu necesidad espiritual que tu necesidad física. ¿Y por qué Dios va a poner eso? Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué Dios quiere provocar sed en ti, hambre en ti? Porque de tu interior van a brotar ríos de agua viva. Y habla de la unción del Espíritu Santo. Y qué bonito lo que está diciendo Dios, porque Dios crea la necesidad, pero también crea el alimento. Y precisamente esto es lo segundo que usted y yo debemos de entender en este momento, el kairos de Dios. Lo segundo, Dios va a traer sobre la iglesia una llenura espiritual, una llenura del Espíritu Santo. Cuando Él dice oren, es porque Él te quiere hablar. Cuando Él dice lee la Biblia, es porque Él te quiere traer revelación. Y si Él está diciendo voy a poner hambre, es porque yo te quiero llenar. El apóstol Pedro, tomando una palabra del profeta Joel, dijo en Hechos capítulo 2 versículo 17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En los postreros tiempos, yo quiero que haya gente entendida tomando esta palabra. 2000 años antes, Pedro dice en los postreros tiempos. La palabra postrero significa últimos tiempos. Usted nació en esta generación, dentro de una historia que Dios trae desde el Génesis y se termina en Apocalipsis. Y usted y yo tenemos que discernir y entender el tiempo en el que estamos. Hoy la iglesia, el número de cristianos en el mundo suma más que todos los cristianos que ha habido en más de 6000 años de historia. Los derramamientos espirituales están fluyendo, sanando enfermos, liberando personas.
A mí me impactó viendo en el medio pastoral en nuestra ciudad de cómo se estaban realizando, y no solo en Cali sino en Colombia, en esta misma semana, muchos eventos multitudinarios, congresos, convenciones, cruzadas de milagros, multitudes enteras. Hay un tiempo en el que usted y yo estamos viviendo y se llama el tiempo del derramamiento espiritual. ¿Y qué pasa cuando hay derramamiento? Wow, eso significa que Dios se te mete adentro. Y dice la Biblia, hablando de Jesús, y como Jesús anduvo haciendo milagros, liberando personas, sanando enfermos, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Luego de ese día de Hechos capítulo 2, donde los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, la iglesia creció, fue llena de la unción, del poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo estaba en la casa allá en la casa, cuando iba a Damasco, estaba encerrado. Dice que Dios le habla a Ananías y le dice: ve dónde está Ananías. Y dice que en Pablo había hambre, estaba orando o estaba ayunando 3 días. Y vino un hombre de Dios y le ministró al Espíritu Santo. Mire lo que provoca el hambre: llenura. Y a partir de ese momento, la vida de Pedro fue transformada. La llenura del Espíritu Santo produce cambios. Ya no eres tú luchando por salir adelante. Es Dios peleando tus batallas. Ya no eres tú intentando conseguir algo de dinero. No, es Dios favoreciendo tu vida y atrayendo las bendiciones sobre ti. Ya no eres tú huyéndole al diablo. Ahora eres tú lleno de la unción de Dios, un enemigo para Satanás. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa llenura provoca un tercer aspecto. Y es lo tercero que entiendas en esta mañana. Provoca la manifestación de su presencia. Bien dice Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, esperar la manifestación. Diga conmigo: manifestación de los hijos de Dios. Si usted y yo tenemos hambre y somos llenos, veremos su gloria manifestarse en nuestras vidas como nunca antes. Mire lo que pasa en Moisés. Va a la zarza, recibe de Dios y ahora está frente a Faraón, manifestando la gloria de Dios. Oiga, donde estaba Moisés estaba la gloria. Porque si tú eres lleno, eres un portador de su presencia. Y donde había la manifestación de Moisés, Faraón retrocedía. Y no los quiere soltar, que venga juicio sobre ti. Y vinieron 10 plagas. Luego Moisés manda llamar, Faraón manda llamar a Moisés y le dice: por favor, vete. Y no solo vete, mira, toma todo el oro nuestro. Vete. Te bendecimos, váyase. Cuando la luz resplandece, las tinieblas desaparecen. Y va a ser tan fuerte la unción en ti que no cabrá un endemoniado en tu casa. Tendrá que ir como el gadareno a los pies de Cristo pidiendo misericordia. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, iglesia.
dejar de movernos tanto en nuestras capacidades, dejar de movernos tanto en nuestras estrategias, porque no es con ejército, dice el Señor, es con su Santo Espíritu. Y Dios se va a manifestar a través tuyo cuando tú tengas hambre, seas lleno y la gloria de Dios se manifieste. Porque le quiero decir algo y se lo digo como profeta en este altar: usted y yo seremos la generación que veremos su gloria. Usted y yo seremos la generación que veremos su gloria. Aleluya. Sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Escúchame esto: sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Se lo repito, al que no tiene oídos, oiga: sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y Dios va a levantar empresarios con ideas que no las tiene nadie en este planeta. Escúcheme, los jóvenes, Dios te va a dar una promesa y te va a abrir puertas en universidades y te va a becar y te va a dar el dinero necesario, porque Dios está empeñado en levantarte a ti, en capacitarte a ti para usarte en un futuro profético, en un tiempo de Dios y para un lugar oportuno en este momento. Deja de jugar a venir a la iglesia, conságrate, porque Dios tiene grandes cosas para ti en este tiempo. Pero para que haya unción se necesita hambre, y para que haya manifestación se necesita presencia de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 1, verso 80. Acompáñenme el grupo, por favor. Vamos a ministrar. Lucas, capítulo 1, verso 80. Hablando de Juan el Bautista. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Note lo que dice este texto. Présteme atención porque ya vamos a terminar. Dios llamó a Juan el Bautista desde el vientre. Muchos de los que están aquí han sido llamados por Dios desde el vientre. Y dice la Biblia que Juan el Bautista andaba en desiertos. Y cuando la Biblia habla de desiertos, habla de lugares sequedales, de ruina, escasez. Siempre los desiertos los relacionamos con los momentos duros de la vida. Pero dice la palabra de que en el desierto Juan el Bautista se fortalecía en el espíritu. Cierra tus ojos por un momento. Conexión con Dios.